Igual. Es que la eterna guerra entre las clases en casa y los vendedores ambulantes. Se le compra aguacates, dice. Bueno, estamos viendo lo que corresponde a la formación de imágenes en espejos por refracción y ahora estamos viendo en lentes. ¿Listo? Todo lo que tenemos acá ahora es que vamos a tener casos en los que se tienen lentes convergentes y lentes divergentes. Estamos viendo también acá las ecuaciones que describen como tal desde la arquitectura de la lente hasta la forma en la que, haciendo la consideración de que la lente es una lente delgada, se puede escribir por esas dos ecuaciones sencillas ahí que dicen ecuación de las lentes delgadas. Y eso es lo que veníamos observando. Yo a ustedes les mostré una simulación que tengo yo por acá, que tenía, sí. La simulación de las lentes, o todavía no. La de GeoGebra, sí. Pero también. Bueno, listo. Entonces acá hay también un convenio de signos que se establece en esta tabla para lo que es la ubicación imagen, ubicación objeto, tamaño imagen, radios de curvatura y focal, para cuando se está tratando con lentes. Entonces, la convención dice en este caso que para la ubicación del objeto se va a tomar positiva si el objeto está delante de la lente y el objeto real. Negativos cuando el objeto está detrás de la lente y el objeto es virtual. Bueno, la ubicación de la imagen es Q y se toma positiva cuando la imagen está detrás de la lente, es una imagen real, y negativa cuando la imagen está delante de la lente y la imagen es virtual. Para la altura se toma positiva cuando la imagen es vertical y negativa para cuando está invertida. Los radios de curvatura se toman positivos cuando el centro de curvatura está detrás de la lente y negativo para cuando el centro de curvatura está delante de la lente. La focal se toma positiva si la lente es convergente y negativa si la lente es divergente. Eso es básicamente lo que se establecía ahí. Entonces espero que les haya mostrado ya la simulación, o si no la he mostrado, nos toca mostrarla ahorita. Voy a mostrar ahorita si caso. Entonces acá hay unos diagramas o como unos pasos para dibujar los diagramas de rayos. Lo que venimos haciendo con los espejos para tratar de encontrar la imagen donde está y las imágenes también por refracciones, ver el camino que recorren los rayos de luz. Y a partir de ese recorrido se puede conocer si convergen o divergen en algún punto. Entonces, de esa manera se consigue conformar la imagen. Entonces acá hay unos pasos a seguir para las lentes convergentes y las lentes divergentes. Entonces, vamos a ver por acá alguien que no haya escuchado la voz. Juliet Vanessa. Buenos días, profe. Buenos días, Juliet. Lea esa diapositiva, por favor. Sí, señor. Los lentes convergentes. El rayo 1 se dibuja paralelo al eje principal. Una vez refractado por la lente, este rayo pasa a través del foco en la cara posterior de la lente. El rayo 2 se dibuja a través del centro de la lente y sigue en la línea recta. El rayo 3 se dibuja a través del foco en la cara frontal de la lente, o como si saliera el foco en el caso de que sea igual, sea menor al foco. Ajá. Y emerge de esta paralela al eje principal. Lentes divergentes. El rayo 1 se dibuja paralelo al eje principal. Después de ser refractado por la lente, emerge alejándose desde el foco en la cara frontal de la lente. El rayo 2 se dibuja a través del centro de la lente y continúa en línea recta. El rayo 3 se dibuja en la dirección hacia el foco en la cara posterior de la lente y emerge de esta paralelo al eje principal. Listo. Entonces acá yo ahora sí voy a utilizar la simulación, porque en la simulación se entiende mucho mejor cómo es que se trazan esos rayos. Entonces venimos por aquí.
Bueno, entonces vamos a utilizar el de GeoBra, aunque no es el mejor, pues es el único que está así como disponible y brinda como una herramienta. Bueno, ¿ya ven la pantalla? Sí, Sí, profe. ya. Bueno, vamos a comenzar con una lente convergente, porque es más sencillo de analizar, y vamos a trazar rayo por rayo. Entonces yo tengo acá, vamos a suponerlo de esta manera, tengo un objeto aquí, para que se vea un poquito más. Oh, bueno, acá. Vamos a trazar uno por uno los rayos que acaban de leer en la diapositiva para la lente convergente. El primero que vamos a trazar es el rayo paralelo. Según se indica, el rayo paralelo va a salir paralelo al eje óptico y para cuando se refracta va a pasar por la focal detrás de la lente. Y ese rayo sería este. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Luego vamos a trazar otro que es el que se señala como segundo rayo, que se llama rayo central. El rayo central va a pasar por el centro de la lente o el vértice de la lente. Y para cuando pasa a través de la lente no cambia de dirección, quiere decir que sigue igual. Entonces ese rayo central es este. ¿Listo? Ahora, el tercer rayo es el que llama rayo focal, porque para cuando sale del objeto pasa por la focal de la lente, la focal que está al lado del frente de la lente, y para cuando se refracta, sale paralelo al eje óptico. Sería algo como esto. Y pues bueno, donde se intersectan esos tres está la imagen. ¿Sí quedó claro cómo se dibujan esos tres rayos? Buenas, que si quedó claro cómo se dibujan los rayos. Sí, señor. Listo. Entonces, de aquí, uno puede jugar con la simulación porque la simulación lo permite. Uno puede ver cómo cambia la imagen con respecto a mover la posición del objeto. Dense en cuenta cómo es, que varía. Entonces varía en tamaño y eso. Y yo también puedo conseguir con una lente de estas, puedo conseguir imágenes que están a este lado de la lente. Este en el primer caso lo que uno dice es que, bueno, como la imagen se forma a partir de la intersección de los rayos de luz que fueron refractados y estos rayos de luz son reales, la imagen es real. En este caso es invertida y puede ser, bueno, no se ve como muy apreciable el efecto del tamaño, parece como si estuviese más grande, sí, está un poquito más grande que el objeto. Pero yo también puedo ubicar el objeto en una posición de manera de que se generen imágenes virtuales. Porque esta imagen que está acá está construida a partir de la proyección de los rayos que se refractaron por la lente. Y aquí se tiene una imagen que es más grande que el objeto y está derecha. Bueno, entonces todo eso que yo les estoy indicando hay que describirlo en la solución de los ejercicios. ¿Cómo da la imagen? Bueno, hasta ahí me hice entender. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, ahora vamos a cambiar para el otro tipo de lente. Vamos a colocar el objeto aquí y cambiamos a una lente divergente. El caso acá es que se trazan los mismos tres rayos. Vamos a trazar uno por uno. Voy a colocar el objeto un poco más grande para que se vea más la imagen. Y el primer rayo es el rayo que sale paralelo. Este rayo paralelo, al refractarse por la lente, va a salir en una dirección que corresponde con la misma dirección que al proyectarla va a pasar por la focal. De esta manera. El rayo real sale paralelo y se refracta y sale en esta dirección. La proyección de ese rayo es la que pasa por la focal que está delante de la lente. ¿Sí queda claro ese rayo? Sí, señor. Bueno, el segundo podría ser el rayo central que para cuando se refracte por la lente sencillamente pues no cambia de dirección, sigue derechito. Y la proyección de ese rayo es la que intersecta al primero. Y el focal es el que va a estar apuntando a la focal, pero que cuando se refracte por la lente va a salir paralelo al eje óptico y sería este. Va apuntando hacia la focal, pero como la lente lo refracta, sale refractado paralelo al eje óptico. ¿Sí se alcanza a detectar eso en la simulación? Sí, señor.
Y esto, pues, también da cierto efecto sobre la imagen. La imagen para este caso resulta que es una imagen que se construye a partir de la proyección de los rayos reales. O sea, esos rayos que están ustedes viendo acá, que forman la imagen, no son reales, son imaginarios. Por lo que la imagen es una imagen virtual. En este caso es una imagen que es más pequeña que el objeto y está derecha. ¿Listo? Buenas, que si se entendió. Sí, señor. Sí. Bueno, la simulación obviamente les va a servir a ustedes para que se puedan guiar en algunos casos. No para que me vayan a colocar capturas de la simulación. Listo, volviendo a la diapositiva. Repaso. Para la construcción del diagrama de rayos con una lente convergente en la que el objeto está a una distancia mayor a la de focal, los rayos serían el que sale paralelo y que cuando se refracta pasa por la focal detrás de la lente. El otro es el que pasa por el vértice y no cambia de dirección. Y el tercero es el que pasa por la focal delante de la lente y que para cuando se refracta sale paralelo al eje óptico y donde se encuentran esos tres está la imagen. Si el objeto está a una distancia que es menor a la focal de la lente, pasa este caso en el que la imagen que se forma es virtual. Y uno lo que tiene que hacer es trazar el rayo que es paralelo y para cuando se refracta pasa por la focal detrás de la lente y es la proyección de ese rayo la que va a encontrarse por aquí atrás. Luego otro rayo sería el que sale apuntando hacia la focal de la lente que está delante. ¿Listo? La proyección de esa focal está acá. Y para cuando se refracta sale paralelo. La proyección de ese rayo paralelo es la que va a intersectar a este otro rayo que habíamos pintado y forma la imagen, como lo habíamos visto en la simulación. Y el tercer rayo pues es el que pasa por el vértice de la lente sin que cambie de dirección. En las lentes divergentes, como esta que está acá, pues los rayos son el que pasa paralelo y se refracta, de manera que la proyección llega a la focal que está delante de la lente. El segundo rayo es el que pasa por el vértice de la lente y no cambia de dirección. Y el tercero es que apunta a la focal que está detrás de la lente y para cuando se refracta sale paralelo al eje óptico. ¿Sí queda clara la diapositiva, la explicación? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a hacer ejercicios ahora para que quede un poquito más claro este tema. Vamos a considerar primero una lente convergente de distancia focal de 10 centímetros. Bueno, entonces tenemos una lente convergente y la distancia se especifica que es convergente, porque la distancia se está dando como positiva. En la primera situación vamos a colocar un objeto a 30 centímetros de la lente. Vamos a construir un diagrama de rayos y vamos a describir la imagen. Bueno, entonces acá en el diagrama de rayos, que es lo primero que se debe hacer siempre, tenemos la lente en el eje Y y trazamos un eje horizontal que es el eje principal. Las focales de esta lente están a 10 centímetros delante y 10 centímetros detrás. ¿Sí las ven? Sí, señor. Y el objeto está colocado a 30 centímetros de la lente. Quiere decir que está a 3 veces la distancia focal. Bueno, entonces, de esta manera, tenemos el primer caso, para el que vamos a trazar los rayos del siguiente modo. El rayo paralelo sale paralelo al eje y se refracta para cuando se refracta, pasa a través de la focal que está detrás de la lente. Listo, ahí está el primer rayo. Segundo, el que pasa por el centro de la lente y no cambia de dirección. Donde se intersectan esos dos ya está en la imagen. El tercer rayo es el que apunta hacia la focal que está delante de la lente y para cuando se refracta sale paralelo al eje óptico detrás de la lente. Donde se convergen esos tres está la imagen. En este caso necesitamos verificar que la imagen es una imagen real porque está construida a partir de rayos de luz reales y que es invertida más pequeña que el objeto. Eso es lo que vamos a concluir. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el diagrama sirve para uno saber a qué tiene que concluir con los cálculos. Si uno hace este dibujo bien hecho, obvio, tiene que ser a escala, bien dibujadito para que los rayos
le arrojen un resultado congruente, porque si no le van a arrojar ahí una locura y no va a dar nada. Para calcular la posición de la imagen detrás de la lente, tenemos la expresión que tenemos de las lentes delgadas y despejamos el inverso de la distancia de imagen. Despejando el inverso de la distancia de imagen sería igual al inverso de la focal menos el inverso de la posición del objeto. Resulta que para este caso la focal es positiva, quedaría simplemente 1 sobre 10, que es la distancia focal, menos 1 sobre 30, que es la distancia del objeto. Como aquí yo tengo un décimo menos un treintavo, eso me va a dar un quinceavo. Bueno, y para conseguir la distancia de imagen hay que voltear esa fracción. Quiere decir que la distancia de imagen realmente es 15 centímetros. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Eso es importante tenerlo en cuenta porque he encontrado ese error que parece algo tonto, pero es frecuente. Acá se está calculando el inverso de la distancia de imagen. Para conseguir la distancia de imagen hay que voltear esta fracción. Bueno, ahora vamos a calcular el aumento. El aumento se consigue con esta ecuación. Dice que el aumento es igual a menos la distancia de imagen sobre la distancia de objeto. La distancia de imagen la tenemos acá, sería 15 sobre 30. Menos 15 sobre 30 daría menos 0.5 o un medio. ¿Esto qué querría decir? ¿Qué significará? Que el tamaño se reduce a la mitad y está invertida. Exactamente. El tamaño de la imagen es la mitad del tamaño del objeto y que está invertida. El signo del aumento me dice si está derecha o está invertida. El signo de la distancia imagen me dice si es virtual o es real. Y pues ya al terminar los cálculos, uno llega a concluir y dice, bueno, la imagen que se consigue por la imagen convergente se encuentra a 15 centímetros de distancia. Es una imagen que es real, más pequeña e invertida. Y esa sería como una conclusión. Pero obviamente entre líneas de estas ecuaciones hay descripción de procedimiento. Entonces hay que realizarlo. Bueno, para cuando ustedes se encuentren en una evaluación, algo como que realice procedimiento con descripción de procedimiento detallado, ya sepan qué hacer. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. En estos ejercicios, si no lleva descripción de procedimiento, usted no hizo nada. Bueno, al igual que en todo, sino que aquí más, pues, porque si usted no sabe sumar fraccionarios, pues acá va a tener lo que aprender y no va a ser eso lo que le represente su calificación, sumar fraccionarios. Segundo caso, si el objeto se coloca a 10 centímetros enfrente de la lente, vamos a ver dónde da la imagen y qué tipo de imagen es. Entonces, tenemos que la distancia de imagen es igual al el inverso de la distancia de imagen es igual a el inverso de la focal menos el inverso de la distancia objeto, que para este caso es igual que el de la focal. Al reemplazar tenemos que es un décimo menos un décimo. ¿Eso da cuánto? Cero. 0. Como lo que da 0 es el inverso de la distancia de imagen, yo tengo que invertir esa fracción. Sería 1 sobre 0. 1 sobre 0 o es indeterminado o de infinito, según como usted lo quiera analizar. En este caso lo vamos a colocar infinito, porque los rayos del objeto que está posicionado en la focal llegan y se refractan en la lente, y para cuando pasan por la lente, salen paralelos al eje óptico. Cuando salen paralelos al eje óptico, pues nunca se van a intersectar como tal. Y la imagen se forma en el infinito. Es una imagen focalizada. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Listo. Entonces ahí tenemos eso. Ahora, Profe, vamos a suponer una otra pregunta. situación. Diga. Ahí, o sea, los rayos divergen, ¿sí? No, no divergen. O sea, divergen significa que se separan. Mientras que en el caso en el que está en la focal muestra, a ver si vamos a verlo acá en la simulación para que quede como más claro. ¿Ven la simulación? Sí, señor. Pónganle cuidado, yo voy a colocar el objeto en la focal está acá. Mire lo que pasa con los rayos.
sea, salen paralelos No tiene imagen. y la imagen se forma en el infinito. Se dice que la imagen se forma en el infinito. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Bueno, volviendo a la diapositiva. O sea, no divergen, salen paralelos y no se encuentran, no convergen. Vamos a colocarnos en este otro caso. En este otro caso estamos colocando al objeto entre el vértice y la focal a una distancia de 5 centímetros. Para cuando esto sucede, el diagrama queda más o menos así. Tenemos el objeto entre la distancia de la focal y el vértice. El objeto está aquí. Empezamos a trazar los rayos. El primer rayo que sale paralelo y que al refractarse por la lente pasa por la focal que está detrás de la lente. Ahí está el rayo. Otro rayo que se puede trazar es el que pasa por el vértice de la lente y cuando se refracta no cambia de dirección. Entonces ese rayo está por acá y ese rayo en este caso sí diverge. Quiere decir que no se va a formar la imagen en este lado. Y el tercer rayo es el que proyectándose desde el foco que está delante de la lente sale y cuando pasa por la lente sale refractado paralelo al eje óptico. En este lado los rayos no convergen o no se van a encontrar. Se encuentran en este otro lado la proyección de esos rayos. Y esa proyección son proyecciones de rayos virtuales. Por lo que la imagen es una imagen virtual y en este caso es más grande que el objeto. ¿Sí me hice entender? Señor. Ahora, en los cálculos. El inverso de la distancia de imagen es igual al inverso de la focal menos el inverso de la distancia objeto. La focal sigue valiendo 10, aquí sería 1 sobre 10 menos 1 sobre 5. Resulta que un quinto es más grande que un décimo. Entonces acá le estoy quitando yo una fracción más grande, por lo que queda negativo. Y pues eso aquí me va a dar un décimo, volteo la fracción, me va a dar 10 centímetros. ¿Sí queda claro? Sí, señor. El aumento se consigue con la fórmula que teníamos acá, menos la distancia de imagen sobre la distancia de objeto. Como la distancia de imagen me dio negativa, ese negativo debe ir aquí. Se opera con este, sería menos por menos, me va a dar positivo. Me va a dar 10 sobre 5, eso da 2, por lo que el aumento me da 2 positivo. ¿Qué significará eso? Está derecha la imagen. Que ¿Cómo? está derecha y es el doble. Está derecha y es del doble del tamaño del objeto. Y eso es más o menos lo que se veía en el diagrama. Se veía una imagen que es más grande y derecha. Eso es lo que teníamos que verificar en el cálculo. Obviamente ya al calcular uno llega y dice, bueno, la imagen que se obtiene se encuentra a menos 10 centímetros, bueno, donde el 10 significa que la imagen es virtual. Y es una imagen que está derecha y del doble del tamaño del objeto. Bueno, aquí se colocó otra conclusión también, pues para tenerla en cuenta. Y vámonos ahora con una lente divergente. Vamos a tomar una lente divergente con focal de 10 centímetros, la misma distancia focal. Lo que cambia acá es que la lente es divergente. Para cuando las lentes son divergentes, la distancia focal se toma negativa. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Vamos a tomar el primer caso en el que colocamos un objeto a 30 centímetros de la lente. Entonces vamos a tener este primer caso aquí. El objeto está a 30 centímetros de la lente y vamos a construir la imagen. Primer rayo sale paralelo al eje óptico y para cuando se refracta, como es divergente, hace que diverja el rayo. Lo que va a converger es la proyección del rayo y va a pasar por la focal que está al frente de la lente. ¿Sí queda claro cómo se traza ese primer rayo? Sí, señor. El segundo que recomiendo trazar porque es muy fácil es el que pasa a través del vértice. Como pasa a través del vértice y sigue derecho, pues no hay ningún inconveniente. Ya donde se intersectan esos dos primeros ya está la imagen. Pero si el caso, uno puede proyectar un tercer rayo que va apuntando a la focal que está detrás de la lente. Pero para cuando se refracta sale paralelo al eje óptico.
Los rayos en este lado no convergen, no se cruzan. Los que se van a intersectar son las proyecciones de los rayos, por lo que esta imagen es una imagen virtual más pequeña y derecha. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Listo. En los cálculos, el inverso de la distancia de imagen es igual al inverso de la focal menos el inverso de la distancia objeto. Como la focal en este caso es negativa, aquí va incluido el menos, 1 sobre menos 10. ¿Sí lo ven? Buenas, que si ven la diapositiva y están escuchando la clase. Sí, Sí, señor. profe, el menos 10, ¿por qué es, profe? Porque la focal es negativa. Es una lente Ah, divergente. entiendo. Y pues cuando la lente es divergente se toma negativa la focal. Menos 1 sobre 30, que sería la posición del objeto. Eso me va a dar un décimo menos un treintavo. Bueno, eso da algo así como 3 treintavos, muestra a ver. No. A ver cuánto da eso. Espera a ver que ahora no encuentro lo que necesitaba que buscar un décimo. Ah, es que es menos, es sumado. Burro. Y volteo eso, serían 2/15. Son 2/15. Da. Al voltear los 2/15 da 7.5. Me da negativo. ¿Qué significa que sea negativo? La imagen es virtual. La imagen es virtual y a 7.5 centímetros de la lente. En el aumento, aquí hay un menos. La distancia de imagen sobre la distancia objeto. Como la distancia de imagen me dio negativa, este menos con este menos se operan y me da positivo. 7.5 sobre 30 es 0.250. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen es derecha y es un cuarto del tamaño original. La imagen es derecha y es un cuarto de el tamaño del objeto. Hasta ahí, ¿qué dudas hay? Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, digamos, cuando usted para hallarse la imagen es virtual, cuando digamos la de negativo, usted ya puede concluir que la imagen está hecha. Para concluir si la imagen es virtual o real, se mira el resultado de la distancia de imagen. Si la distancia de imagen es negativa, la imagen es virtual. ¿Sí me dicen? No, sí, no, digamos que la imagen es virtual, profe. Entonces, sin hacer la operación de si la de abajo, la M, usted puede, digamos, con el signo de la imagen virtual, usted puede decir que la imagen está derecha. No, porque el signo de la distancia de imagen no bota esa información. Lo da es o el diagrama de rayos o el resultado de calcular el aumento. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Listo. Vamos a otra situación con la misma lente. El objeto está en la focal. Para el caso en el que el objeto está en la focal, empezamos a trazar los rayos. Rayo paralelo, que cuando se refracta, la proyección pasa por la focal del lado del frente de la lente. El segundo rayo, que pasa por el vértice y no cambia de dirección. Donde se intersectan estos dos, la proyección del primer rayo y el paso del segundo, está en la imagen. Pero uno puede trazar el tercer rayo, que va apuntando a la focal 2, pero cuando se refracta, sale paralelo al eje. Entonces el que va a llegar aquí a la focal es una proyección también. Luego la proyección que está en la primera cara se intersecta con la proyección de los otros dos rayos y ahí está la imagen. Esta es una imagen que es más pequeña que el objeto, es virtual y está derecha. ¿Vale? ¿Sí me hice entender ahí? Sí, señor. Ahora los cálculos. Misma ecuación de la vez pasada, así que no la voy a explicar otra vez. Acá uno reemplaza la focal negativa, como ya se está teniendo en cuenta. Y la distancia del objeto también es de 10 centímetros, por lo que aquí es 1 sobre 10. Estoy restando menos un décimo menos un décimo. Eso me va a dar menos 2 décimos. Al voltear la fracción sería 2 sobre
10 sobre 2 sería 5. Por tanto, la distancia de imagen es menos 5. ¿Sí me hice entender con esa solución rápida de fracciones? Sí, profe. Quiere decir entonces que se confirma que la imagen es que Virtual. es virtual. Se confirma que la imagen es virtual. Es derecha y la mitad de la original. Exacto. Eso se saca del cálculo del aumento. El aumento es esta formulita que está acá, que ya me mamé de repetirla. Aquí sería menos, por menos daría más. 5 sobre 10 daría 0.5. Obviamente utilizando la distancia imagen y la distancia objeto. Y de ahí se concluye que es derecha y es de la mitad del tamaño del objeto. ¿Sí queda claro esta situación? Sí, señor. Ahora vamos a hacerlo para cuando está posicionada a una distancia menor de la focal. Entonces vamos a suponer que está a 5 centímetros. Si está a 5 centímetros, vuelve y no traza los rayos. El objeto está acá. Traza un rayo paralelo que al refractarse sale de manera de que la proyección de ese rayo pasa por la focal que está delante de la lente. El segundo rayo pasa por el vértice de la lente y no cambia de dirección. Donde se encuentran esos dos primeros, pues ahí está la imagen. Y si no, pues uno traza el tercer rayo que va apuntando a la focal que está detrás de la lente, pero que cuando se refracta sale paralelo al eje óptico. La proyección de esos rayos conforma una imagen que es virtual, derecha y más pequeña. Hay que verificar eso. De la ecuación ya despejando el inverso de la imagen, se obtiene acá que la focal pues sigue siendo negativa, no cambia nada, y aquí cambia es la distancia objeto, sería 1 sobre 5. Un décimo menos un quinto, sumados, perdón, menos un décimo menos un quinto, daría 3, ¿qué? A ver, aquí hay 2 décimos, sería menos 3 décimos. Me corrigen si no. Menos 3 décimos, y al voltear la fracción sería 3.33. Negativo. El negativo me dice que la imagen es virtual. Y ese negativo, al reemplazarlo en el aumento, me va a dar un aumento positivo de 3.33 sobre 5. Sería 0.66. Significa que es 0.66 veces el tamaño del objeto. ¿Queda claro el ejercicio? Sí, señor. Listo, ustedes ya tienen estas diapositivas, igual van a ir reproduciendo estos ejercicios así con calma, con tiempo, todavía hace falta para los parciales, puede ser que falte un par de días para que yo pida el trabajo, pero ustedes ya lo van haciendo. Entonces, ya van desarrollando eso. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más interesante. Vamos a tener una configuración de 2 lentes. Entonces, según la configuración dice, tenemos 2 lentes convergentes. ¿Qué signo tienen las focales? Positivo. Positivas. Esas focales valen F1 10 centímetros y F2 20 centímetros. O sea, cada lente tiene una focal distinta. Una vale 10 y la otra vale 20. Separadas 20 centímetros entre ellas. Un objeto se coloca a 30 centímetros a la izquierda de la lente 1 y hay que encontrar la imagen final, la amplificación y describirla. Entonces la situación es la siguiente. Lente 1 tiene una focal de 10 centímetros donde la focal se encuentra a la izquierda y a la derecha. ¿Ya la identificaron? Sí, señor. Listo. Eso pues obviamente sobre un eje óptico que elegimos. La lente 2 está a 20 centímetros de la lente 1. Y esa lente 2 tiene una focal que vale 20 centímetros acá y 20 centímetros acá. Quiere decir que una de las focales de la lente 2 coincide exactamente con la posición de la lente 1. ¿Sí alcanzan a detectar eso? Sí, señor. Luego, yo tengo un objeto que se coloca a 30 centímetros. Resulta que la imagen que se va a conseguir al final de este objeto va a ser una imagen que va a estar alterada por la lente 1 y alterada por la lente 2. O sea que van a haber 2 efectos. ¿Listo?
El primer efecto, el de la lente 1, me va a arrojar una imagen 1. Y esa imagen 1 va a hacer las veces de objeto para la lente 2. O sea que la imagen de la lente 1 hace las veces de objeto para la lente 2 y yo con esa imagen construyo la imagen final, haciendo el trazado de rayo y toda la cuestión. ¿Me hice entender? Sí, señor. Primera imagen, vamos a ver cómo se consigue. Sale el rayo paralelo del objeto, pasa por la lente 1 y se refracta pasando por la focal, que está detrás de la lente 1. Ese rayo sigue por acá. Luego, el rayo que pasa por el vértice de la lente 1 y pasa sin cambiar de dirección. Donde se intersectan esos dos está la imagen 1. Pero por si las dudas uno puede trazar este otro rayo que pasa por la focal que está delante de la lente y que cuando se refracta sale paralelo al eje óptico. Se intersectan esos tres y se obtiene una imagen que es real, invertida y más pequeña que el objeto. ¿Sí la ven? Sí, señor. Ahora, resulta que para conseguir la imagen final, yo voy a tomar la imagen 1 y va a hacer las veces de objeto para la lente 2. No es que sea el objeto, hace las veces, ¿sí? O sea, se supone que es como si fuese el objeto. Entonces, de ahí yo voy a considerar la distancia que va a tener entre la imagen 1 y el lente. Y esa es la nueva distancia objeto. De ahí yo empiezo a trazar rayos. Rayo que sale paralelo al eje óptico y que se refracta con esta lente pasando por la focal que está aquí detrás. ¿Listo? Entonces, el rayo sale paralelo, se refracta, pasa por la focal. Como en este caso la imagen que obtuve, la imagen 1, está entre la distancia focal y el vértice de la lente 2, vamos a tener una imagen que está conformada por proyecciones. Por lo que yo voy a trazar el segundo rayo como si viniera de la focal que está aquí delantera. Pasa por la lente y se refracta paralelo. Y es este rayo que está aquí. Es como si viniera de la focal. Se confunde con este rayo porque da la bendita casualidad que la lente 1 está exactamente en la focal de la lente 2. Por eso se confunde ese rayo, pero no es el mismo rayo. Ese rayo sale de aquí y sale paralelo al eje óptico y la proyección de ese rayo es la que viene hacia acá y conforma la imagen aquí. Esta es una imagen que es una imagen virtual. Es más grande que la imagen 1 y es derecha con respecto a la imagen 1. Pero con respecto al objeto, ¿cómo es la imagen 2? Con respecto al objeto, ¿cómo es la imagen 2? Es invertida. ¿Invertida? ¿Y qué más? Más grande. Júrelo. Está atrás del- No, más grande que el objeto, no. Con respecto al objeto, ¿cómo es la imagen 2? Ah, invertida, más pequeña. Más pequeña. Invertida más pequeña. Entonces, algo así tenemos que concluir. Para cuando uno hace un diagrama como este, tiene que tener mucho cuidado de hacerlo, ojalá, a la mayor escala posible. Porque si no, ustedes no van a hallar es nada. Ya cuando uno tiene dos lentes y le quiere hacer el trazado de rayos y uno no tiene como el cuidado de que quede bien, bien cuadradito, no da. El diagrama de rayos ya no sirve en ese caso con carajo. Pero le toca uno hacerlo bien y hay que hacerlo. En el cálculo, vamos a encontrar la distancia de imagen de la primera imagen. Sería igual al inverso de la focal menos el inverso de la distancia objeto, donde esa distancia objeto pues es el objeto real. Sería 1 sobre 10, la focal es positiva, menos 1 sobre 30, eso me va a dar 15 centímetros positivos. Quiere decir que la imagen 1 está a 15 centímetros de la lente 1. ¿Listo? Y el aumento es menos la distancia imagen sobre la distancia objeto. 15 sobre 30, eso me da 0.5, negativo. Quiere decir que la imagen es invertida y es más pequeña la mitad del objeto. Hasta ahí, ¿está claro? Sí, profe, Sí, señor. señor. Ujú. Sí, señor.
Entonces, vamos ahora a calcular la posición de la segunda imagen. Para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tengo que encontrar la distancia objeto con respecto a la lente 2. Como yo estoy tomando a la imagen 1 como si fuese el objeto, tengo que conseguir la distancia de la imagen 1 a la lente 2. ¿Cuánto vale? La distancia 5 entre lentes centímetros. menos la distancia de la imagen. Exactamente. Si entre ambas lentes hay una distancia de 20 centímetros y yo hallé que la distancia de la imagen 1 es de 15, quiere decir que la distancia de la imagen 1 a la lente 2 es 5 centímetros. 20 menos 15. ¿Sí quedó claro? Señor, ¿no? Luego, esa es la distancia objeto nueva que yo voy a colocar acá. Véanla, 1 sobre 5. La focal de la segunda lente es 20 centímetros, por lo que aquí queda 1 sobre 20. ¿Listo? 1 sobre 20 menos 1 sobre 5. Al resolver y voltear la fracción, eso me va a dar menos 6.67 centímetros. Quiere decir que la imagen 2 está a 6.67 centímetros desde la lente 2. ¿Sí queda claro cómo es que está esa imagen? Señor, ¿no? Luego el aumento que sufre la imagen 1 por el efecto de la lente 2 es menos la distancia que acabamos de calcular de la imagen 2 sobre la distancia objeto, que pues en este caso es la de la imagen 1. Sería menos por menos me da más, 6.67 sobre 5 da 1.33. Este primer resultado lo que me indica es que la imagen 2 es 1.33 veces más grande que la imagen 1 y que con respecto a la imagen 1 está derecha, porque aquí me da positivo, con respecto a la imagen 1. ¿Ok? ¿Sí se entendió eso? Ahora, con respecto al objeto, hay que multiplicar o conseguir el efecto compuesto de las dos lentes. Para eso uno lo que hace es multiplicar los efectos de cada una de las lentes. Aumento de la lente 1 por el aumento de la lente 2 es el aumento total de la imagen con respecto al objeto. El primer aumento me daba menos 0.5 y el segundo me da 1.33. Al resolver me da negativo 0.667. Quiere decir que con respecto al objeto la imagen está invertida y es 0.66 veces. Es más pequeña. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Bueno, les voy a dejar acá un momentico para que analicen ese resultado mientras yo voy a traer más agua. Más agua. Listo. Continuando. Vamos a observar algunos
casos de aplicaciones de lo que tiene que ver con la óptica geométrica y también de cómo se pueden describir varios fenómenos y varios aparatos biológicos a partir de una simplificación que obedece a lo que acabamos de aprender. La primera es la cámara. Obviamente la cámara que está pintada ahí es una sobresimplificación. Las cámaras reales tienen un sistema de lentes mucho más complejo, pero si lo simplificamos y lo llevamos al extremo, podemos suponer que una cámara está constituida de una lente que es convergente. Toma rayos que vienen de un objeto, los cambia de dirección de manera de que obtenga una imagen que es más pequeña. Me conviene tenerla más pequeña porque si yo tengo un objeto grande, por ejemplo de 2 metros, y lo quiero imprimir en una foto, pues no sería como tan conveniente tener una foto también de 2 metros. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Luego esa imagen, pues lo que hace es quedar impresa en una película. Ese es el sistema básico de una cámara. Se pueden hacer cámaras con una lente así pequeñita y una película fotográfica, teniendo en cuenta ciertos aspectos de diseño. Pero en últimas también se tiene en cuenta lo que es una distancia objeto, una distancia imagen, la lente, cómo es que se van los rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se obtiene una imagen que es invertida, porque es una sola lente. Pero entonces, como tal, una cámara es un sistema de varias lentes que o invierten de manera óptica la imagen y la dejan derecha, o tienen un sistema que electrónicamente voltea la imagen. Y este otro que puede ser una de las maravillas de la evolución más grandes que se pueda mostrar. Si ustedes quieren de pronto encontrar de por sí como alguna prueba de que hay algún creador, hay alguien superior que diseñó las cosas, la prueba es el ojo. Porque evolutivamente hablando es una cosa muy compleja que se dio y dice uno, pero ¿cómo carajos? Porque es algo que tiene una complejidad tal que simplemente maravilla, ¿sí? Aquí obviamente lo vamos a observar y lo vamos a estudiar como de una manera muy simplista, pero esto tiene una cantidad de cosas que si usted se pone a estudiarlas, les pasa igual que a los científicos de hace unos cuantos siglos. Cuando se encontraron con tratar de describir la manera en la que la visión de los animales ha evolucionado, fue uno de los principales argumentos de los que estaban en contra de la teoría evolucionista, porque decían, bueno, y a ver, ¿cómo evolucionó el ojo? Y todo el mundo quedaba como, y ajá, ¿verdad? Complejo, muy berraco. Y es por la complejidad que tiene, es muy, muy loco. Tiene una cantidad de tejidos diversos, distintas funcionalidades, una capacidad de mecánica también bastante interesante. Nosotros vamos a considerar el ojo simplemente como si fuese córnea, lente y nervio óptico. Son los tres partes que nos vamos a fijar. Y lo vamos a analizar como si fuese un sistema óptico. La luz llega y atraviesa la córnea. La córnea es un material que es cristalino por el cual se refracta la luz y toma cierta dirección. Toma cierta dirección que lo conlleva a este de acá que se llama lente. Así se llama, es una lente. Simplemente que es una lente bien especial. Porque es una lente que también está formada por un material que trata de ser también cristalino, pero tiene una particularidad, y es que esa lente, gracias al músculo ciliar, puede cambiar de forma. Según lo que ya vimos, ¿qué cambia en una lente si nosotros le podemos cambiar la forma? La distancia focal. La distancia focal. Eso se puede observar revisando la ecuación que dice la ecuación del fabricante de lentes. Ahí involucra los radios de curvatura. Si yo tengo una lente y le cambio la forma, estoy cambiando los radios de curvatura, por ende se cambia la focal. Entonces nosotros tenemos en la visión una lente que es capaz de cambiar la focal. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Venga, ustedes tienen mi cámara congelada desde hace cuánto y no me dicen. Yo aquí haciendo, manoteando y ninguno me está viendo. Profe, de ratos, desde que comenzó la clase, se le traba la imagen. Ah, menos mal avisan. Me parece que es gente muy atenta la que tengo yo aquí en clase.
Profe, pues yo estoy desde el teléfono y tengo fijada la proyección, así que no sale su cámara. Ah, entonces muchas veces no ven todo lo que yo trato de quererles dar a entender acá. Sino que yo utilizo mucho la cámara porque yo manoteo y trato de hacer eh, como... Ah, no, sí, sino que es que hoy el computador se está actualizando y entonces me tocó desde el teléfono conectarme. Bueno, ahí aparece que ya está. Listo, continuando. Entonces esa lente que tenemos nosotros ahí es capaz de cambiar de forma. Y por tanto uno puede focalizar o es capaz de focalizar la luz en diferentes puntos. La idea es que pueda focalizarlo en un punto específico que se llama nervio óptico. Ahí las señales ópticas se convierten en señales eléctricas que el cerebro luego interpreta como las imágenes que nosotros vemos. Pero eso, o sea, eso es bien interesante, porque resulta que usted, para iniciar, está convirtiendo señales ópticas en eléctricas, porque la imagen que usted le está llegando es una imagen que llega volteada. Esta es una lente convergente. La imagen que nos llega a nosotros es una imagen que llega al fondo del ojo, al nervio óptico, volteada. Y luego el cerebro la reinterpreta y la endereza. Además, está sobreponiendo dos imágenes, una del ojo derecho y la otra del ojo izquierdo. Está tomando las dos que percibe, las sobrepone y las interpreta. Díganme si no es una berraquera. Una cosa de locos, profe. Sí, o sea, si uno me pone a analizar una cosa tan simple como la visión y se pone y la estudia bien como el funcionamiento, uno dice, pues madre, o sea, se supone que esto se dio por naturaleza propia. Vamos a ver un par de videos explicando un poco mejor esto, pues porque los videos y las imágenes son mucho más explicativas. Vamos a ver primero sobre las cámaras y las lentes. Vamos a ver si esto se activa, si le da la gana de activarse ya. Si miras una escena a través de un solo lente, esta aparece al revés. ¿Por qué es esto? Los lentes que son más gruesos en el medio son llamados lentes convexos. Estos lentes causan que los rayos de luz paralelos converjan en un solo punto, llamado punto focal. Cuando los rayos de luz pasan a través del lente, estos no viajan en líneas rectas, sino se doblan ligeramente hacia adentro. Este fenómeno se llama refracción. Cuando los rayos de luz pasan a través del lente, estos se refractan y convergen en un solo punto para producir una imagen. Debido a que la imagen pasa a través del lente al lado opuesto, esta es proyectada al revés. Sin embargo, este proceso por sí solo no es suficiente para producir una imagen nítida. Esto se debe, estrictamente hablando, a que un lente esférico convexo no puede causar por sí solo que la luz converja en un solo punto. El punto focal de los rayos de luz que pasan a través del centro del lente y convergen difieren ligeramente del punto focal de los rayos de luz que pasan a través del borde del lente y convergen. Esto es llamado aberración esférica. Adicionalmente, pueden aparecer resplandores de color. Esto es llamado aberración cromática. Cuando la luz pasa a través de un lente convexo, el punto focal de la luz roja, que tiene una larga longitud de onda, está más lejos del lente que el punto focal de luz azul, que tiene una corta longitud de onda. Esto causa que cambien los colores. Como resultado, los colores parecen correrse. Hacer converger la luz perfectamente en un solo punto requiere tecnología. Dado que la dirección en la que la aberración esférica ocurre en un lente convexo es opuesta a la de un lente cóncavo, a través de una combinación de dos o más lentes, los rayos de luz pueden hacerse converger en un solo punto. Esto es llamado corrección de la aberración. La aberración cromática también puede ser corregida mediante la combinación de dos lentes.
Para lograr las imágenes más hermosas posibles, los lentes de las cámaras actuales incorporan múltiples lentes individuales que corrigen el enfoque y el corrido de color. Los lentes para cámaras reflex están creados con un gran número de lentes. Cada lente es responsable de los roles como ajustes de colores, distorsión y enfoque, así como el cambio de la distancia focal. Canon se enorgullece. Bueno, el resto ya es propaganda. Des en cuenta que ahí ya con las animaciones y con el video uno podía ver la manera en la que realmente se forma una imagen. Por lo menos ahí cuando se estaba formando la imagen del florerito. Es así como se forma. Nosotros hacíamos la construcción de la imagen de un punto. Resulta que toca hacer eso con todos los puntos del objeto. Y así es como se formaba ya. Otra cosa que mostraban acá es la aberración esférica y la aberración cromática. La aberración esférica es la que se da debido a la diferencia de los caminos ópticos al pasar por una lente real, o sea, las lentes de la vida real. Hay diferencia de caminos ópticos entre los rayos y eso hace que no vayan a dar exactamente un punto focal exacto. ¿Listo? Y lo mismo pasa para cuando se refracta la luz a través de la lente, la luz blanca. Las diferentes longitudes de onda que la componen se refractan con un ángulo también diferente, por lo que también no van a coincidir en el mismo punto, en el mismo focal. Y eso se corrige a través de colocar otra lente que pues haga el efecto opuesto, ¿sí? Y es así como uno configura aparatos, instrumentos de observación como una cámara o un telescopio, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro lo que se explicó en el video? Sí, señor. Listo. Veamos otro acá. Este es el de con respecto a la visión. Saca un momento. Tus ojos te permiten ver el mundo que te rodea. ¿Pero sabes cómo funcionan? Primero, es importante saber que la visión... Para aprender más sobre cómo funcionan tus ojos, visita nei.n. Bueno, ya ahí pues se amplía un poco más la explicación que yo venía dándoles y pues, si se dieron cuenta, a un nivel en el que uno quiera analizar el funcionamiento óptico de la vista, a nivel básico es una lente, ¿listo? A nivel muy básico, obviamente. Ahora veamos esta otra particularidad de la visión. ¿Qué es lo que pasa con los que tienen miopía, astigmatismo o hipermetropía? Me imagino que aquí hay varios, así que presten atención porque es interesante saber por qué carajos es. ¿Por qué la gente usa gafas? O más bien, ¿por qué muchas personas ven borroso? Para entender esto hay que recordar algunos elementos del ojo humano. Está la córnea, que es como la ventana por la que pasa la luz. Está el lente cristalino que ayuda a enfocar las imágenes y está la retina, que es el lugar a donde debe llegar la luz. El problema es el siguiente. La luz entra al ojo en todas las direcciones, pero para poder ver una imagen con claridad necesitamos que esa luz se concentre en un único punto de la retina. Esto es lo que llamamos enfocar y ocurre gracias a las propiedades de reflexión que tiene la córnea y sobre todo el lente cristalino. La refracción es una forma elegante de decir que la luz cambia de dirección cuando pasa por un medio transparente como el vidrio o el agua. Así, estos dos lentes ayudan a enfocar la luz justo en la retina. O bueno, esa es la versión ideal de las cosas. Si el ojo es demasiado largo, el punto focal ocurre antes de tocar la retina y las cosas que están lejos se ven borrosas. Esto es la miopía. Y algo similar sucede cuando el punto focal queda detrás de la retina. Las cosas también se ven borrosas, pero en este caso vemos bien de lejos y más de cerca, fenómeno que llamamos hipermetropía. Por su parte, el astigmatismo es un problema no de la distancia entre el cristalino y la retina, sino de la forma de la córnea. Cuando la córnea no es lo suficientemente esférica, la luz se concentra en más de un punto de la retina y eso también genera una visión borrosa. ¿Y cómo se solucionan estos problemas? Las gafas o los lentes de contacto, que también generan refracción, sirven para ajustar la dirección de la luz antes de que toque la córnea. O sea, la solución para la miopía y la hipermetropía es jugar con el ángulo de la luz para que sea más fácil enfocar.
Finalmente, para aquellos con astigmatismo, es posible diseñar lentes que compensan las imperfecciones que alguien puede tener en su corte. Sin embargo, vivir con gafas o lentes de contacto no es la opción más cómoda. Bueno, ahí, de ahí en adelante ya es propaganda. Bueno, ahí explican tres de las más comunes de las particularidades de la visión, ¿sí? La hipermetropía y la miopía, que en últimas es el hecho de que de pronto no se pueda enfocar la luz en el punto que se desea. Y eso se corrige a partir de la inclusión de una segunda lente. Una lente sería la del ojo, y una segunda lo que hace es corregir lo que la primera no está haciendo, de manera de que la luz se enfoque en la retina y se pueda formar una imagen de manera correcta. Diga. Profe, o sea que lo de la miopía y el estigmatismo, eso es esto, ¿cómo es que es? ¿Por la forma del ojo? Según el video. El astigmatismo sí, tiene la córnea una pequeña deformación, y eso hace que la refracción de los rayos de luz que llegan no se focalicen hacia la lente, hacia el lente cristalino. O sea Entonces, que el desgaste no tiene nada que ver, digamos, mucho tiempo en el computador y cosas así. el astigmatismo no sé si sea generado por eso. Pero la miopía también, pues, según el video también, porque el ojo queda largo y todo el cuento, ¿no? La morfología del ojo. Es que hay varias enfermedades de los ojos que se dan por muchas razones. De trabajar en el computador, por ejemplo, se puede dar el hecho de que resulta que uno utiliza mucho el iris para cerrar, ahora me fue el nombre, el paso de luz, para regular el paso de luz. Y de tanto de pronto haber esos cambios porque uno tiene una pantalla brillante, de pronto está trabajando en lo oscuro o en lugares donde no hay mucha luz. Entonces esos cambios hacen que eso haga muchas veces este movimiento. Y pues luego, si no estoy mal, se llama como que el síndrome del ojo perezoso o algo así. Que uno empieza a deslumbrarse con poquita luz o hay veces que le hace falta, como que no ve bien por falta de luz. No sé bien cómo es que se llama eso. Eso va por el computador, creo. Pero también tengo entendido que da las otras. También por el mismo efecto. Creo que por tratar uno de enfocar y estar forzando la vista, es el hecho de uno querer enfocar, cambiarle el tamaño a la lente. Y pues también se puede dar unos de estos casos. Pero ahí sí ya toca ir a revisar más con alguien que tenga un poco más de conocimiento al respecto, porque yo ahí apenas distingo estos tres casos. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Gracias, todo bien. Bueno. Ya de trabajo les queda a ustedes consultar el funcionamiento de estos dos aparatejos, microscopio y telescopio. Cómo están configurados y cuál es el esquema básico óptico que tienen. ¿Listo? Eso ya les queda a ustedes como de consulta. Y la pido en cualquier momento. Puede ser anexada a algún taller que yo ya les vaya a colocar o en alguna evaluación. Entonces, no os preocupéis de qué momento se los pueda estar pidiendo, así que tengan la lista. ¿Vale? Sí, señor. Listo, profe, todo bien. Bueno, entonces dejamos la clase de hoy hasta acá. Voy a adelantar un pendiente y nos vemos ya la próxima semana. Listo, profesor, feliz mañana. Dios lo bendiga. Chao, compañeros. Feliz día. Chao. Hasta luego. Listo, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.